Aleluya, aleluya. Qué bendición estar en su presencia. Qué bendición este momento en el que apartamos este tiempo para adorarlo solamente a Él. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Shalom, ¿cómo están? Gusto saludarlos desde aquí, desde la Quejilá. Déjeme acomodo nada más aquí. ¿Cómo han estado? Bendecidos y en victoria. Vamos a abrir nuestra escritura en Juan 3. Juan 3. Vamos a leer 2 versículos, el 14 y el 15, y vamos a orar. ¿Me acompaña a orar, hermano? Juan 3, 14 y 15. Y dice la palabra del Eterno, en el nombre del Padre, del Mesías, de su Hijo amado, y del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te damos gracias por este tiempo en que venimos a ser instruidos por medio de tu palabra. Gracias te damos por la palabra que va a ser soltada, porque viene de ti, Señor, que venga directo a nuestros corazones. Por eso disponemos todo nuestro ser para lo que tú quieres hacer, para la obra que tú estás levantando y edificando en cada uno de los hogares y en tu cuerpo, que somos toda tu iglesia. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, nos presentamos ante ti con un corazón dispuesto y anhelante de tu palabra, porque queremos aprender más de ti. Dame más de ti, Señor, y toma más de mí. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Jesús le dice a Nicodemo que era necesario que así como Moisés levantó a la serpiente, fuera levantado el Hijo del Hombre. ¿De qué se trata esto? Pues para poder entender esta preciosa palabra, tenemos que ahondar en la Torá. ¿En dónde? En los libros donde viene esto. Y esto viene en Números. Acompáñame a Números. Números 21. Pero ¿por qué una serpiente? ¿Y por qué dice que como el Hijo del Hombre, que como la serpiente tiene que ser levantado el Hijo del Hombre? ¿Qué misterio hay aquí? No hay ningún misterio. El Señor es muy claro. No se contrapone nunca. Y la suma de su palabra es la verdad. El Mesías vino para instruirnos y para guiarnos por un camino de verdad. Y esa es su palabra. Amén. Amén. Y cuando le digo serpiente, ¿qué se le viene a la mente? El inicio, ¿verdad? Génesis. Génesis. En Génesis se ve el cumplimiento de por qué el Mesías está nombrando que así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Acuérdese que cayó juicio en Génesis 3, mismos versículos 14 y 15. No vaya, se lo voy a contar porque yo sé que usted lo sabe. Cuando le dijo que el Hijo del Hombre lo iba a herir en la cabeza y la serpiente lo iba a herir en el calcañar.
¿Hasta ahí vamos bien? Ahora sí, ahorita le digo por qué cité esas palabras. Y dice el capítulo 21 del versículo 4. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Elohim y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Eterno que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Adonai dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo pasaje, y que el Señor Mesías, nuestro Mesías, lo vuelve a retomar. ¿Por qué una serpiente? ¿Y por qué en este momento del pueblo? ¿Qué hizo diferente? Porque hemos visto varias veces, una y otra vez, que el pueblo de Israel se ha quejado. ¿Qué tiene de diferente esta? Yo apunté 5 aspectos de por qué vino este juicio sobre Israel. El primer punto es el camino. Dice en el versículo 4 que el pueblo de Israel se desanimó por el camino. O sea que no estaban de acuerdo con el camino que el Señor les había indicado. El Señor les dijo: rodeen la tierra, y ellos desanimaron, decayeron. O sea que hubo una queja, no estaban de acuerdo. El segundo, y habló el pueblo contra Elohim. Ahí, los que estudiamos un poquito hebreo, sabemos que se maneja Elohim y se maneja Adonai. En el Tanaj lo leí y dice Elohim, no habla de Adonai. Y sabemos que todo en la escritura no es coincidencia. Sabemos que en Génesis 1, ¿qué dice? Lo voy a leer para no mentirle, nada más, no vaya yo. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. No dice Adonai. Aquí ellos estaban quejando de Elohim, del creador de la tierra, del que maneja todas las cosas. Se estaban quejando, no estaban desmeritando a Adonai, porque ellos sabían quién era Adonai, ellos saben quién es Adonai. Ellos estaban desmeritando la manera en que los estaba manejando. Bueno, no me gustó manejando, la manera que los estaba conduciendo. Ellos se empezaron a quejar, porque por aquí, porque no por acá. Quisieron tener el control, cuando sabemos que el único control es del Eterno. Amén. Tercer punto, renegaron de Moisés, el ungido del Señor. La autoridad que el Señor puso delante de él y del pueblo para que fuera intercesor. Estaban renegando de él. Ese es el tercer punto. Cuarto, murmuraron y lo juzgaron. Cuarto punto, son desagradecidos. Fue un pueblo desagradecido. Porque dice,
para que muramos, nos hiciste subir de Egipto, para que muramos en este desierto. Se les olvidó que 40 años vagaron en el desierto y ni uno pereció. Pereció solamente los que tenían los menores, los mayores de 20 años hacia arriba. Esos tenían que perecer. Todavía, algo tremendo, hermano, que estaba leyendo, que esta generación no era la antigua. Esta generación ya era la nueva y se estaba quejando. Mucho cuidado que están aprendiendo nuestros hijos de nosotros, hablando de generaciones. Y esta generación se estaba quejando. Y estaban siendo desagradecidos, pues no eran conscientes de que si Elohim los trajo de Egipto, ¿qué era? Era libertad. No era esclavitud, no era para muerte, era para vida. Porque la palabra del Eterno, ¿qué era? Les voy a dar una tierra en la que fluya leche y miel. Tenían su palabra, tenían su promesa y habían visto cosas gloriosas que ningún ojo ha visto hasta el día de hoy, desde aquellos entonces. Y la quinta y última que veo yo es que despreciaron el maná, hermano. Dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, o sea, ya no nos llena este pan. Tú te puedes imaginar que no los llena ese pan que está constituido con las proteínas, con los minerales, con las vitaminas que requería ese cuerpo y no sé qué tantas más cosas y nutrientes tenía para su cuerpo. No, hombre, hermano. Y se quejaron de eso y murmuraron de eso y estaban fastidiados de ese pan, o sea, esa nueva generación. Qué tremendo. Qué tremendo, hermano, porque ese es uno de los milagros más poderosos del Eterno hacia esta generación. Porque cualquier milagro, el mar cuando se abrió, volvió a su cauce. ¿En cuánto tiempo? Pero este milagro no duró una semana, hermano, ni un mes. 43 años, sí, 43, 40 y tantos años, ¿verdad? Hasta el último día en que cruzaron la tierra prometida, hasta ese entonces cesó el maná. Y deje que le cuento, y todavía les daba doble porción. El amor del Padre, que el viernes, antes de el día de reposo, ellos les daba doble porción. Bien les podía haber dicho el Señor, hagan ayuno. Perfectamente él le podía haber constituido ese día por ayuno, pero ¿qué cree? Le dio doble porción, la mano poderosa del Eterno, y no lo vieron. Por eso esta es la razón de que el Señor le mandó serpientes y le mandó en el 7. Perdón, me brinqué el 7 y dice, entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Elohim y contra ti. Ruega al Señor que nos quite estas serpientes. Se acabaron los amenes, hermano, el arrepentimiento entra ahí. ¿Qué cree? ¿Por qué no les quitó las serpientes? Primer punto, bueno, no lo voy a hacer por puntos, hermano. Vinieron a Moisés y le dijeron, hemos pecado contra el Eterno y contra ti. Ruega al Eterno para que nos quite esas serpientes. ¿Fue un arrepentimiento genuino o era un arrepentimiento de decir, por favor, es que perdón para que nos quite esas serpientes, no porque perdón porque lo sienta? ¿Sí me expliqué la variante? Amén. No, Moisés sabía que no lo estaban haciendo de corazón, que en ellos había un anhelo corrompido. Estaban pidiendo perdón para quitarse una consecuencia.
para que el Señor los librara de las serpientes, no porque en realidad hubiera un arrepentimiento, porque cuando tienes un arrepentimiento genuino, el Señor dice que lo tira hasta el profundo del mar y no recuerda nada. ¡Qué tremendo! Y me encanta Moisés, su humildad, que en lugar de decir, ay chiquito, ahora va la mía. Si ustedes renegaron de mí, pídanselo ustedes. Pudo haberlo hecho, pero ¿saben qué hizo? No les contestó nada y oró e intercedió. Él tenía un amor a su ministerio, un amor hacia el Señor y una humildad tremenda, hermano, tremenda. Ese fue su pecado. Su pecado fue como el de la serpiente que mata con la boca. Porque en Génesis 3:1 relata la historia de Adán y Eva y de cómo la serpiente que era, el serpiente, dice en el original, el serpiente que era astuta, se le metió sigilosamente. Por eso hubo juicio y ahora es rastrera. ¿Qué hace la serpiente? Veamos. Camina zigzagueante, nunca camina derecho. O sea que su caminar es torcido. Es torcido. ¿Y qué hizo? Alejó a Adán y a Eva del camino de rectitud, de lo que el Señor le había mandado hacer. Eva, Adán, no coman de este árbol, porque de cierto morirán. Pero vino la serpiente, el serpiente, vino y él tiene una lengua engañosa. Tiene una lengua engañosa, es engañoso. Es torcido, lo vuelvo a repetir. Y alejó a Eva. Y Eva fue llevada por los caminos engañosos junto a Adán. Y los tentó. Y no solamente los tentó, sino que pecaron. Los indujo a pecar. Por eso el pueblo de Israel tenía ese. ¿Qué decimos cuando? No juzgo, ¿verdad? Pero, ay, la mujer es una víbora. ¿Por qué decimos que es una víbora? Yo no lo digo, hermano, yo no lo digo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene una lengua ¿qué? Venenosa. Porque la serpiente así engañó al pueblo de Israel. La serpiente estaba haciendo un pecado en ese pueblo. Ellos se estaban quejando. Ellos dejaron de ver el camino recto del Eterno y se fueron por un camino torcido, quejándose y quejándose. La serpiente le mostró a Adán y a Eva los placeres de la vida, cuando les dijo, este árbol es bueno para comer y apetitoso. Y Eva lo vio apetitoso. Por eso pecaron. Así el pueblo de Israel cae en la trampa de Satanás. Esas serpientes representan la lengua torcida de ese pueblo, el camino engañoso que estaban tomando. Porque se olvidaron de lo que el Eterno había hecho durante 40 años. Pudiésemos ver 3 maneras en las que les presenta el Señor. La primera, fíjense, la serpiente representa en un tipo a Egipto. Porque Egipto tiene muchos dioses. Tiene muchos dioses. Y él le levanta en el asta una serpiente, reflejando que él también puede hacer dioses. La segunda, que esas serpientes representan el pecado que estaban cometiendo. Y la tercera y más gloriosa,
que es el juicio que se llevó a cabo en Génesis 3, 14, 15. Que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Porque ¿qué dice? Que en Génesis 3, déjeme lo leo yo, si quiere no vaya, 14 y 15. Sí, el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien cierto les digo aquí, que la simiente de él es Cristo, de ella, perdón, es Cristo. Y él lo hirió en el calcañar. ¿Sabe por qué? Porque el Mesías en esta vida, en este mundo, dejó todo por venir a ser un hombre. Caminó íntegramente, él era perfecto, él es el Hijo del Elohim eterno. Su caminar no era ni a derecha ni a izquierda, era recto. Por eso dice que él es el camino, la verdad y la vida. Porque él lleva un camino recto, pero lo hirieron en el calcañar. Cuando fue elevado, cuando era necesario que se elevara en el madero y llevó todos nuestros pecados. Cuando llevó todos nuestros pecados, ahí fue su herida. Pero ¿qué cree? Él no se quedó ahí. Él lo hirió en la cabeza y se levantó. El Mesías se levantó. El Señor, por medio de esas serpientes, mostró la condición de sus corazones, qué había dentro de ellos. Por eso necesitaba restituirlo con la imagen del Mesías. Cuando tus transgresiones y mis transgresiones nos estaban ahogando, solamente podíamos voltear a ver a uno que había sido levantado. Y ese es el Mesías, el Mesías. El Señor que en su caminar fue perfecto. Él nos hizo redimir a nosotros. Él hizo redimir a una generación desviada. Él nos llama para que caminemos derecho, conforme el Padre. Él nos guía. Es hermoso, hermano, y es glorioso el cumplimiento de esa palabra. Ellos no se entendían y ellos no sabían, y hasta la fecha no lo entienden. Pero el Mesías fue muy claro. Es necesario que así como Moisés levantó esa serpiente, el Hijo del Hombre sea levantado para traer libertad. Y así como en aquel tiempo, ¿qué hizo la serpiente? ¿Qué hacía la serpiente cuando la veían? Les daba vida, porque ellos, si les picaba una serpiente, morían. Pero si volteaban y veían esa serpiente, vivían. Y me encanta, porque en Deuteronomio 8:15 dice que todo el desierto está lleno de escorpiones y de serpientes. Y durante 40 años el pueblo de Israel no fue mordido por ni una. Hasta ese momento. Hasta ese momento el Señor les retiró su protección para que ellos se dieran cuenta que durante 40 años Él los habría librado. Él los había librado, los había llevado de su mano. Y hoy las serpientes se les acercaban y los picaban. Por eso tenían que ser salvados.
No muy distinto a lo que el Mesías hizo con nosotros, hermanos. Y todavía hace. Que a veces en nuestra boca hay queja de por qué, Señor, así. No te quejes del Eterno. Él dice que le des la vuelta, pues otra vuelta le vas a dar. Él dice que te tienes que quedar en casa un tiempo más, no reniegues. Es un poco de tiempo. Él sabrá cuándo. No, es que ya es mucho este encierro, ya estoy muy cansada, ya quiero salir. No nos toca a nosotros decidir. Él es el que decide, Él pone los tiempos. Él pone los tiempos. Tú y yo solamente debemos de someternos a su palabra, a lo que dice la bendita Torá, a sus instrucciones, a sus mandatos. Por eso el Mesías vino. No para romper la ley, no para transgredirla, no para faltar a ella, sino para cumplirla. Por eso Él venció. Él venció. Lo que el pueblo de Israel no quería cumplir, Cristo vino y lo cumplió al pie de la letra. Por eso lo hirió en su cabeza. Por eso el serpiente está vencido. Aleluya. El Mesías fue levantado. ¿Para qué fue levantado, hermano? ¿Para qué fue levantado con poder? Acompáñame a Hebreos 12. Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en el Mesías, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono del Eterno. Para eso fue levantado. Para que tú y yo pongamos nuestros ojos en Él. No hay otro intermediario, no hay otro camino. Todos los demás caminos son zigzagueantes, son torcidos. Pero el del Mesías es recto, directo. No hay otro intermediario, dice la palabra, la Escritura. Y tú, oyente, no hay otro intermediario, no hay Marías, no hay San Judas, no hay el que te guste, solamente el Mesías, solamente Él fue levantado como esa serpiente en un asta, Él fue levantado en un madero, solo Él venció sobre la muerte y Él está vivo. Está a la diestra del Padre. Hombre, hermano, es gloriosísimo. Espero que usted entienda y reciba la palabra. Él resucitó. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que Él viene con poder. Quiero hacerle una ilustración. Cuando me lastimé mi rodilla, el Mesías fue lastimado en el calcañar. Cuando yo me lastimé mi rodilla, yo no podía caminar bien. Me acuerdo de Jacob, cuando él luchó contra el ángel del Señor, se le descoyuntó la cadera, desde la cadera. Entonces ya no podía caminar bien. Una herida en un pie ya te impide caminar bien. O sea, que tu caminar es torcido. Pero el Mesías no permaneció torcido. Él fue restituido en la gloria del Señor. Y tengo palabra para eso. Acompáñeme a Apocalipsis 19.
19:15. Bueno, desde el 13. Dice que él estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Elohim. Hasta ahí alto. En el Tanakh dice, y su nombre era la Torá de Elohim. O sea, su palabra. La palabra es el Mesías. Por eso nada de lo que está aquí va en contra de él. Nada de lo que está escrito aquí puede ir en contra del Mesías y de su cumplimiento, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí me expliqué? Dice el 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y el país, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Elohim Todopoderoso. Y en su vestidura, y en su muslo, repita conmigo, y en su muslo, ¿qué tenía? Tenía escrito ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ya no andaba chueco, fue herido en el calcañar, pero el Señor lo glorificó y le puso un nombre que es sobre todo nombre. Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Esto es hermoso, hermano. Es hermoso. Ahora Él viene a restituirnos. Él viene por todos. Y me encanta que dice que de su boca sale una espada aguda. ¿Por dónde entró el pecado, hermano? Por la serpiente. ¿Y qué tenía? ¿Dónde era el veneno? En su boca. En su boca. En su boca. La lengua mentirosa y los caminos desviados se vencen con una sola cosa: la espada de la palabra. Lo vuelvo a repetir: la lengua mentirosa y los caminos desviados, cualquiera que fuere, cualquier pecado, se vencen con la espada de la palabra, hermano. Con la espada de la palabra. La queja se vence con la espada de la palabra. Yo no sé qué pueda haber en tu entorno, que tal vez estés a disgusto de que estás pasando, pero sí te puedo decir que el Eterno tiene el control de todo eso. El Señor tiene control de todo eso. Y tú y yo somos elevados cuando vamos en camino a Él. Por eso Él decía que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora todo queda claro. Ahora todo queda claro. No hay pecado que no sea perdonado en Él. Por eso, porque el Señor fue el que lo levantó. Y ahora Él viene con una espada, viene a vencer, viene a restituir, viene por su pueblo, viene por el que había caminado torcido, por el que había caminado bajo el yugo de ese serpiente. Ahora viene a restituirlo y a indicarle cómo debes de andar. ¿Cómo debemos de andar? Recto y siguiéndolo solamente a Él. ¿Me ayudan, jóvenes? Con la primera si quieren.
El Mesías fue levantado para que todo ojo lo vea. El pueblo de Israel no vio el poder del Señor en sus vidas. Pero tú y yo, que somos pueblo del Eterno, sí vemos su mano poderoso en estos días. Tú y yo sí le reconocemos. Tú y yo sí le seguimos. Tú y yo sí andamos por esos caminos de rectitud, de fidelidad. Limpiémonos cada día más. Anhelemos ser purificados. Anhelemos ser limpios con su hisopo. Anhelemos presentarnos ante Él como blanca nieve. Por medio del Mesías, por medio del que venció, por medio del que viene pronto. Aleluya. ¿Quién viene pronto? El Mesías, el Eterno, el amado. El que anhelamos y el que deseamos todas las naciones. Por eso Él es digno de toda adoración. Ahí en tu casa, hermano, Él es digno de toda adoración, porque Él no te ha dejado nunca, desde que te sacó de Egipto hasta el día de hoy. Puede ser que tú no veas la gloria que te espera, pero yo te digo que esa gloria es eterna. Esa gloria es eterna. Es una corona que no se compra con nada. Él te libra del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. Él es el Rey de gloria. Está vestido de santidad. Por eso nos vestimos de santidad, amado. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, porque tú la cumples desde el principio hasta el fin. Y tu propósito siempre estará sobre nuestras vidas, desde el Olam hasta el Olam. Amén y amén. Gracias sublime. Recto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Oh, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Tú eres digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar.
Shalom. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu